Para cuando Fay Aldrich se dio cuenta de que el hombre que bloqueaba la puerta del almacén de suministros era Román Cabana. El mismo cuyo nombre hacía que el equipo de seguridad del edificio se pusiera firme. El mismo cuya firma aparecía en cada uno de los cheques que Fay había recibido en sus 9 días de trabajo. Su dedo ya estaba presionado contra el cuello de Román. No contra su hombro. No contra su brazo. Ni siquiera contra el territorio seguro e impersonal de su chaqueta de traje. Contra su cuello. Esa única franja de piel expuesta entre el cuello de la camisa y la mandíbula, tibia, tensa de músculo. Y el dedo índice de Fay había caído justo sobre la delgada cicatriz que corría por el lado izquierdo de esa piel. Fay acababa de tocar al hombre más peligroso de la ciudad en el único punto vulnerable que tenía. El piso 37 se quedó en silencio. No de a poco, no con educación. Simplemente dejó de funcionar. Los teclados dejaron de sonar. La fotocopiadora en la esquina abandonó su trabajo a mitad de página. En algún lugar detrás de Fay, una taza de café golpeó un escritorio con demasiada fuerza, y nadie se sobresaltó, porque sobresaltarse habría requerido un nivel de control motor que toda la oficina había entregado en conjunto. Fay miró a su alrededor. 14 empleados le devolvían la mirada. 2 de ellos habían tomado un tono de blanco que sugería que su sangre se había mudado en silencio hacia sus tobillos. Marcus Chen, el analista junior que llevaba desde el martes quejándose de la máquina expendedora, parecía estar teniendo una experiencia religiosa. Y Lev Moran, el hombre alto y de rasgos afilados que había estado hablando con Román cuando Fay lo interrumpió, tenía la expresión muy particular de alguien tratando de memorizar algo para contarlo en cada cena familiar, durante el resto de su vida. Fay volvió a mirar al hombre bajo su dedo. Román Cabana la miró desde arriba. Román no era un hombre diseñado para mirar hacia abajo. Estaba diseñado para ocupar marcos de puertas y hacer que muebles caros parecieran frágiles. Sus hombros creaban su propia línea de horizonte. Su mandíbula podría haberse usado para nivelar estanterías, y sus ojos, verde profundo, casi negros, sostenían la atención tranquila y enfocada de alguien que nunca había necesitado levantar la voz para resultar aterrador. Román miró el dedo de Fay. Luego miró su rostro. Fay sonrió. Fue una sonrisa pequeña, insegura. La clase de sonrisa que usa una persona cuando acaba de tocar por accidente a un gran depredador y ahora negocia los términos de su continuidad con vida. Estás bloqueando el almacén, dijo Fay. Nadie respiraba. Necesito papel para la impresora. La boca de Lev se contrajo. 20 minutos antes, Fay Aldrich había sido una asistente administrativa temporal perfectamente competente que jamás había tocado a nadie. Tenía 28 años, talla grande, era perpetuamente organizada, y en ese momento trabajaba a través de la agencia Greenfield Staffing en Cavanaugh Holdings, una empresa que ella entendía dedicada al desarrollo inmobiliario, a la consultoría, y a lo que el archivo de su agencia describía vagamente como intereses diversificados. Fay nunca había preguntado qué significaba eso, porque en 9 días trabajando en el piso 37 había aprendido 3 cosas. 1. La máquina de café de ese piso era italiana, enorme, y la mantenía personalmente un hombre llamado Sal, que le hablaba como otras personas les hablan a los recién nacidos. 2. Nadie en el piso 37 hablaba jamás de lo que pasaba en el piso 38. Lo trataban como la mayoría de las oficinas trataban el baño, todos sabían que existía. Nadie lo mencionaba por voluntad propia. 3. Román Cabana era un fantasma. Existía en firmas, en conversaciones susurradas que se cortaban de golpe cuando alguien abría una puerta, y en la postura permanente de alerta que infectaba a cada guardia de seguridad de cada piso. En 9 días, Fay nunca lo había visto. Hasta esa noche. Eran las 11:42 de la noche. Fay se había quedado hasta tarde porque los informes trimestrales de cumplimiento tenían que imprimirse antes de que el servidor compartido se autoborrara a medianoche, y porque su contrato temporal incluía la frase, tareas adicionales según se requiera razonablemente, una frase que ella había interpretado con generosidad, porque la agencia le había dado un aumento del 20% por ese puesto, y pensaba ganarse cada centavo. La oficina estaba casi vacía. 3 analistas trabajaban en silencio en el rincón más lejano. Lev Moran estaba sentado en el escritorio de seguridad, cerca del ascensor, leyendo algo en su tableta. Las luces habían cambiado a su configuración nocturna, más suaves, más cálidas, como si el edificio admitiera que estaba cansado.
Fay había juntado sus archivos, caminado hasta el almacén de suministros por más papel, y se había encontrado con un hombre parado frente a la puerta. No solo parado, ocupando el espacio, como una montaña ocupa un valle, por completo, sin disculpas, sin ninguna intención aparente de moverse. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón que le quedaba como la ingeniería le queda a un puente, preciso, estructural, sin nada de sobra. Le daba la espalda a Fay. Hablaba en voz baja con Lev, que lo había seguido desde el ascensor. Su conversación era baja, privada, e incluía palabras que el cerebro de Fay intentó procesar brevemente antes de decidir que estaban por encima de su nivel de autorización. Fay esperó. El hombre no se movió. Fay carraspeó suavemente. Disculpe. Las 2 palabras más poderosas del idioma cuando se le dicen a alguien que bloquea la papelería a las 11:42 de la noche. Nada. Fue en ese preciso momento que la paciencia de Fay, que ya había sobrevivido 9 días de un trabajo que a veces se sentía como trabajar dentro de un thriller muy educado, llegó a su límite contractual. No había tomado ningún cóctel. No había cedido a la presión de nadie. Simplemente había estado parada detrás de un hombre desproporcionadamente enorme durante 2 minutos y 40 segundos, mientras la cuenta regresiva del servidor compartido seguía corriendo y sus informes de cumplimiento esperaban su papel. Así que lo tocó. Su dedo había apuntado al hombro de Román. El hombro de Román estaba aproximadamente 30 centímetros más arriba de donde debería estar un hombro razonable. Su dedo, recalculando en tiempo real, había caído sobre el único blanco disponible. La franja tibia de piel entre el cuello almidonado de la camisa y la mandíbula. Y ahora Fay estaba ahí, con el dedo sobre el cuello más peligroso de la ciudad, con toda la oficina mirando, y sus informes de cumplimiento aún sin imprimir. La abuela de Fay le había dicho una vez, la diferencia entre el coraje y la estupidez es si funciona o no. Esto, todavía, no estaba funcionando. La mirada de Román se movió despacio desde el dedo de Fay hasta su rostro. La estudió como se estudia algo genuinamente inesperado. No con enojo, no con ofensa, sino con una curiosidad enfocada que sugería que eso nunca le había pasado. Ni una sola vez. Tocaste mi cuello. Su voz fue baja. No amenazante. Baja. La clase de voz que llenaba un cuarto negándose a competir con él. Fay retiró el dedo. Apuntaba a tu hombro. Tu hombro está a una altura poco razonable. ¿En algún lugar detrás de ellos? Marcus Chen hizo un sonido como el de un hombre cuya alma había abandonado su cuerpo por un instante. Lev Moran se cruzó de brazos y grabó ese momento en su memoria de manera permanente. Román miró a Lev. Lev miró al techo. Fay se enderezó. Estabas bloqueando el almacén. El almacén es mío. Eso no lo hace menos bloqueado. El silencio que siguió tenía textura. Era la clase de silencio que se forma en los cuartos donde acaba de pasar algo imposible y todavía nadie ha decidido cómo clasificarlo. Entonces llegó. Tan pequeño que Fay casi no lo nota. La comisura de la boca de Román se movió. No exactamente una sonrisa. Algo previo a una sonrisa. Los cimientos de una sonrisa, construidos a toda prisa y demolidos de inmediato. Fay lo captó. Abrió los ojos. Casi sonríes. La expresión de Román se aplanó. Los hombros de Lev se sacudieron una vez. No lo hice. Absolutamente lo hiciste. Vi la infraestructura. ¿La infraestructura? Sí. Los andamios estaban levantados. Los permisos estaban tramitados. Y después te acobardaste. La diversión de Lev desapareció primero. Miró más allá de Fay, hacia los ascensores. Román lo notó de inmediato. Su cuerpo cambió. No exactamente tensándose, sino quedándose absolutamente quieto de una forma que reconfiguró la presión del aire en toda la sala. No te des vuelta, dijo Román. Fay se dio vuelta. Cerca del ascensor habían aparecido 2 hombres. Vestían chaquetas oscuras, no llevaban maletines. Y tenían esa cualidad particular en la forma de pararse que sugería que no estaban ahí por los informes de cumplimiento. El buen humor de Fay se evaporó. ¿Están perdidos? No, dijo Lev en voz baja. Ya se estaba moviendo.
El primer hombre metió la mano dentro de su chaqueta. La mano de Román se cerró alrededor de la muñeca de Fay. No con dolor, no con brusquedad, pero con la clase de autoridad que evitaba por completo el sistema nervioso de Fay y le hablaba directo al esqueleto. Quédate detrás de mí. Yo no recibo órdenes. Ahora sí. El primer hombre se lanzó hacia adelante. Lev lo interceptó con una velocidad que contradecía por completo su cuerpo delgado. Un escritorio se volcó. El monitor de alguien golpeó el suelo. Marcus Chen se lanzó debajo de su cubículo con el compromiso de un hombre que llevaba ensayando ese momento. Exacto toda su vida. El segundo hombre avanzó hacia Fay. Román se dio vuelta, se agachó, y antes de que Fay pudiera terminar de objetar el tono con el que le había hablado, el suelo desapareció bajo sus pies. El estómago le dio un vuelco. Sus pies dejaron la alfombra. Y de pronto el hombre más temido del edificio llevaba a Fay Aldrich sobre su hombro como un saco de harina muy indignado. Durante un segundo completo, el cerebro de Fay se negó a procesar la geometría. Estaba boca abajo. Su cabello rubio miel colgaba hacia el suelo. Su cadera se apretaba contra lo que era, o el hombro de Román Cabana, o un estante muy bien vestido. Y su campo de visión consistía por completo en tela de traje color carbón, la parte trasera de un cinturón carísimo, y la imagen que se alejaba del piso 37 sumido en el caos. Entonces su cerebro procesó. Bájame. Román empezó a caminar rápido. Disculpa. Soy una persona. Noté que las personas tienen pies. 2. Los míos funcionaban perfectamente bien. Tus pies estaban entre una amenaza y una salida. Ese arreglo ya fue corregido. Fay le dio una palmada en la espalda con una mano. Mi dignidad se quedó en el piso 37. Tu dignidad tocó el cuello de un hombre y después discutió sobre almacenes de suministros. Fay abrió la boca, la cerró. Eso había sido irritantemente preciso. Lev apareció junto a ellos, caminando rápido, hablando por su auricular. Le echó un vistazo al rostro invertido de Fay. En medio de lo que claramente era una respuesta de seguridad coordinada, se las arregló para parecer entretenido. No, le advirtió Fay. No dije nada. Tu cara lo está diciendo todo. Un sonido seco se quebró detrás de ellos. Algo perforó la pared junto a la puerta de la escalera. El polvo de yeso se dispersó. A Fay se le cortó la respiración. Eso había sido un disparo. Sus dedos se cerraron alrededor de la espalda del saco de Román. Dejó de protestar. De repente el edificio se sentía enorme. Demasiados pasillos, demasiadas sombras, demasiados ángulos que ella no podía ver desde esa posición. El brazo de Román se apretó sobre la parte trasera de sus muslos, asegurándola, sin lastimarla. Cruzaron una puerta de servicio, bajaron una escalera de concreto, atravesaron un corredor de sótano que olía a solvente de limpieza industrial y metal frío. 2 camionetas negras esperaban en el estacionamiento subterráneo. 4 hombres de negro táctico convergieron de inmediato. Román la bajó con cuidado. Con mucho cuidado. Sus zapatos planos tocaron el concreto. Él la sostuvo con una mano mientras ella recuperaba el equilibrio, y esa mano enorme, imposiblemente cálida, se quedó en su cintura 2 segundos más de lo necesario antes de retirarse. Fay se acomodó la blusa, se apartó el cabello del rostro. Intentó reunir cualquier fragmento de compostura profesional que quedara en un estacionamiento subterráneo. Román la miró desde arriba. ¿Estás bien? Fay abrió la boca con una respuesta sarcástica lista. Detente. La expresión de Román había cambiado. La autoridad controlada seguía ahí, pero debajo de ella había una preocupación genuina, silenciosa, contenida, pero inconfundible. Algo se movió en el pecho de Fay, lo cual era absolutamente inapropiado, considerando que ese hombre acababa de transportarla como equipaje de mano. Voy a sobrevivir. La mirada de Román se desvió hacia la cintura de Fay. No hacia su cuerpo, sino hacia una delgada memoria USB plateada que se había caído del bolsillo de su cardigan y que ahora reflejaba la luz del estacionamiento. Toda su expresión se afiló. Fay siguió su mirada. Una memoria USB plateada, sin etiqueta, sin marcas, solo un pequeño punto rojo en un extremo. Frunció el ceño.
Eso no es mío. La mandíbula de Román se tensó. ¿De dónde la sacaste? No la saqué de ningún lado. Nunca la había visto. La levantó, le dio vuelta. Estaba en el cajón de mi escritorio esta mañana. Pensé que alguien de sistemas la había dejado para las copias de respaldo de cumplimiento. Lev llegó, vio la memoria, y su diversión murió por completo. Román se la quitó de las manos con suavidad, y sus dedos rozaron los de Fay por una fracción de segundo que no tenía ningún derecho a sentirse tan cálida. La examinó bajo la luz. Elliot, le dijo a Lev. Lev asintió. No apareció hoy. Su escritorio estaba vacío. Fay miró entre los dos. Elliot Bass, de finanzas. Me trajo el jueves. Parecía nervioso. Los ojos de Román se encontraron con los de ella. Estaba nervioso porque le robó esto a mi organización y lo escondió en el escritorio de la única persona en todo el piso que no tendría idea de qué era. La presión del aire cambió. Esos hombres de arriba no venían por ti, continuó Román. Venían por esto. Elliot debía entregárselo a un comprador. En cambio, se asustó y lo escondió en tu cajón. Y ahora, quienquiera que haya enviado a esos hombres cree que tú eres quien lo tiene. Fay se quedó mirando la memoria USB, a Román, las paredes de concreto del estacionamiento, a los 4 hombres armados que los rodeaban, el agujero de bala que había escuchado formarse en la pared de arriba. Llevo 9 días como temporal. Lo sé. Gano $11 por encima del salario mínimo. Lo sé. Nadie asesina a una mujer por informes de cumplimiento y una pulsera de dijes. Román miró la pulsera de dijes de Fay, después su rostro. Algo cambió en su expresión. Una grieta en el granito, delgada como un cabello, pero ahí estaba. Sube al auto. ¿A dónde vamos? A un lugar donde nadie pueda alcanzarte. Ese lugar resultó ser el piso 63 de un edificio cuya existencia Fay desconocía, en un penthouse que parecía diseñado por alguien que consideraba el color una forma de debilidad. Todo era negro. Las encimeras de la cocina, de mármol negro. Los sofás, de cuero color carbón. La mesa del comedor, de nogal oscuro. La máquina de café, negro mate, italiana, tan avanzada que probablemente requería una verificación de antecedentes. Hasta las toallas del baño de huéspedes eran de un tono de gris que parecía llevar luto. Fay se quedó parada en el pasillo a la mañana siguiente, vestida con ropa prestada. Una blusa de seda color crema y pantalones negros que Rosa, la administradora de la propiedad, había conseguido de algún lugar a medianoche con la eficiencia de una mujer capaz de amueblar una vida entera, sin previo aviso, y miró el penthouse como si le debiera una disculpa. La habitación de huéspedes había sido excesivamente cómoda. Las sábanas tenían un conteo de hilos que Fay nunca había visto fuera de la vidriera de una tienda departamental. La almohada, de alguna manera, había anticipado el ángulo exacto de su cuello. Había dormido profundamente, sin sueños, lo cual se sentía como una traición a las circunstancias, porque las circunstancias eran absurdas. Estaba parada en la residencia privada de un hombre al que le había tocado el cuello 9 horas antes, con ropa que no era suya, en un edificio cuya existencia desconocía, porque un contador nervioso había escondido una memoria USB en el cajón de su escritorio. Y ahora había hombres armados que creían que ella estaba involucrada en algo que requería mucha más autorización de la que le daba su credencial temporal. Además, todo era negro. Dio una vuelta lenta. Encimeras negras, artefactos negros, asientos de cuero negro que se extendían por la sala como una depresión muy elegante. Hasta las mantas dobladas con precisión militar sobre el brazo de un sillón eran de un gris carbón que sugería que el color alguna vez había visitado ese penthouse y había sido escoltado educadamente hacia la puerta. Un guardia estaba parado al final del pasillo. Fay le hizo un gesto con la cabeza. Él le devolvió el gesto. Su cuello tenía aproximadamente el ancho de una boca de incendio, y su chaqueta de traje se tensaba sobre sus hombros con desesperación visible. ¿Cómo te llamas? Antón. Fay lo estudió. Cabeza enorme, rapada, expresión de multa de estacionamiento. No pareces un Antón. Él parpadeó. ¿Cómo parezco entonces? ¿Gerardo? Él se quedó mirando.
Son las cejas, explicó Fay. Muy de Gerardo. Y siguió caminando antes de que él pudiera responder, dejándolo parado en el pasillo con la expresión de alguien a quien nunca antes le habían cuestionado si su nombre iba con sus cejas. Román ya estaba en la cocina. Por supuesto que sí. Fay sospechaba que Román se despertaba antes del amanecer solo para que el sol entendiera la cadena de mando. Estaba sentado en la barra con café negro, sin crema, sin azúcar, sin ninguna señal de que ese hombre hubiera experimentado alegría alguna en forma líquida, leyendo algo en su tableta. Tenía las mangas arremangadas con precisión, una sola vuelta, dejando ver antebrazos que parecían diseñados por alguien que se tomaba la ingeniería como algo personal. Lev estaba sentado enfrente, comiendo una tostada con la postura relajada de un hombre que había sobrevivido muchas mañanas en esa cocina y había aprendido a tratarlas como un deporte de espectador. Los dos hombres levantaron la vista cuando Fay entró. Lev sonrió. Román no. La mirada de Román recorrió a Fay una vez, breve, controlada, catalogándola, y volvió a la tableta con una rapidez que sugería que había notado más de lo que pretendía. Fay miró la barra. Huevos, fruta, tostadas, pasteles, 3 tipos de jugo, una selección de mermeladas en frascos de vidrio pequeños. Café en una jarra que podría haber financiado su alquiler, suficiente desayuno para una cumbre diplomática. Se sentó junto a Lev. Los ojos de Román siguieron esa decisión con la concentración de un hombre monitoreando una maniobra estratégica hostil. Hay 8 sillas vacías. Ya sé que elegiste esa. Lev tiene mejor energía. Lev levantó su taza de café en señal de acuerdo. Román lo miró fijo. Lev se volvió repentinamente fascinado con su tostada. Fay estiró la mano hacia la jarra de café. Un miembro del personal apareció de inmediato y se lo sirvió. Fay le agradeció por su nombre. Había aprendido que se llamaba Mateo, y que llevaba 6 años trabajando para la casa de los Cavanaugh. Mateo sonrió. Román observó ese pequeño intercambio con la intensidad particular de un hombre que no estaba acostumbrado a que le agradecieran a su personal. Fay le agregó crema al café. Román observó cómo la crema entraba en el café con una expresión de sufrimiento genuino. Eso es un crimen, dijo. ¿Contra quién? Contra el café. El café se va a recuperar. Es resiliente. La tableta de Román bajó unos centímetros. Lev dejó de masticar la tostada casi por completo. Para el tercer día, Fay Aldrich había cometido 7 actos de rebelión doméstica dentro del penthouse de los Cavanaugh. Había reorganizado el especiero de Román en orden alfabético. Había reemplazado las toallas negras del baño de huéspedes por unas amarillas que había convencido a Rosa de comprar. Había bautizado a la máquina de café como Margarita y se negaba a usarla sin saludarla primero. Había puesto una lista de reproducción en la cocina que incluía canciones de Taylor Swift, que Román había soportado con la expresión específica de un hombre atravesando una guerra psicológica. También, la segunda noche, mientras Román trabajaba en silencio en la mesa del comedor y Fay estaba sentada con las piernas cruzadas en él sofá leyendo el único libro no aterrador que había encontrado en el penthouse, una primera edición de Hemingway que valía más que el depósito de garantía de su departamento, lo miró y le preguntó: ¿Tienes algo que no sea negro? Román no levantó la vista. Gris. El gris no es un color. El gris es lo que pasa cuando el negro se cansa. Lev, que pasaba por ahí, se detuvo el tiempo justo para escuchar eso y siguió caminando con los hombros temblando. Y a la tercera mañana, mientras Fay le agregaba crema a su café, y Román observaba con la expresión dolida de un hombre presenciando un crimen contra la cafeína, ella dijo: ¿Sabes cuál es tu problema? Sospecho que me lo vas a decir de todos modos. Organizaste toda tu vida para evitar sorpresas. Todo está controlado. Todo está programado. Todo es negro. Y después una temporal de Greenfield Staffing te tocó el cuello y todo tu sistema se cayó. Román dejó la tableta sobre la mesa. La miró directamente. Todo el peso de esos ojos verde profundo se posó sobre el rostro de Fay con una intensidad que hizo que el cuarto se sintiera considerablemente más pequeño. Mi sistema no se cayó. Toda tu oficina se congeló. Ese fue el sistema de ellos. Tu ceja tembló. No tembló. La catalogué.
La tengo archivada. Algo pasó entonces. No la casi sonrisa de la primera noche. Algo distinto. Algo detrás de sus ojos que cambió, se entibió, se reorganizó, como un cuarto cerrado con llave que descubre que tiene una ventana. La miró 3 segundos de más, y después volvió a la tableta. Fay tomó su café. Su pulso era poco razonable. La cuarta noche, todo se derrumbó. Fay no podía dormir. Había estado revisando los archivos de cumplimiento que había logrado guardar en su computadora personal antes de la evacuación, un hábito nacido de 9 días de organización patológica. Fue entonces cuando notó algo. 3 pagos a proveedores del trimestre anterior habían sido enrutados a través de una cuenta que no coincidía con ningún proveedor del sistema. Los montos eran lo bastante pequeños como para ignorarlos individualmente. Juntos, formaban un patrón. Cruzó los números de ruta con el resumen financiero que Lev había dejado sin querer en la encimera de la cocina. Esa mañana. La cuenta pertenecía a una empresa fantasma. El agente registrado de esa empresa compartía dirección con Víctor Brandt, un nombre que Fay había escuchado que Román y Lev discutían en oraciones tensas y cortadas a través de la puerta del estudio. A las 2:47 de la madrugada, Fay entró al estudio, donde Román todavía trabajaba. Él levantó la vista. Tenía las mangas arremangadas hasta los antebrazos, poderosos, marcados de venas. La clase de antebrazos que sugerían que había sido físicamente peligroso mucho antes de volverse organizacionalmente peligroso. Su cabello estaba levemente desordenado. Por primera vez, se veía casi humano. Encontré algo. Fay puso su computadora sobre el escritorio y le mostró el patrón, los pagos a proveedores, la empresa fantasma, la discrepancia en los números de ruta que conectaba la operación de Víctor Brandt con alguien dentro del propio Departamento de Finanzas de Román. Román se quedó mirando la pantalla. Después la miró a ella. Encontraste esto en archivos de cumplimiento. Soy una muy buena temporal. La mandíbula de Román se movió una vez. Llamó a Lev. Lev llegó en 4 minutos, vio la evidencia, y dijo una palabra que Fay archivó bajo vocabulario que no debería repetir. Para las 3:30 de la madrugada, el equipo de seguridad de Román lo había confirmado. Elliot Bass no solo había robado una memoria USB. Había sido coaccionado por Víctor Brandt, quien llevaba 11 meses infiltrándose sistemáticamente en la división de finanzas de Cabana Holdings. La memoria contenía las claves de encriptación de las cuentas extraterritoriales de Román. Elliot se había acobardado en el último momento, había escondido la memoria en el escritorio de Fay, y había huido. Los hombres de la oficina no habían ido a asesinar a Román. Los habían enviado a recuperar la memoria antes de que la temporal, la don nadie, la contratada de 9 días, se la entregara a alguien que entendiera lo que era. Pero la temporal sí había entendido. No la encriptación. El patrón. Lo único en lo que era excepcional, organizar el caos hasta que tuviera sentido. Román se quedó de pie junto a su escritorio a las 4 de la madrugada y miró a Fay Aldrich, sentada en la silla de su estudio, con el cabello rubio miel enroscado en un moño desprolijo, la pulsera de dijes reflejando la luz de la lámpara, y sus ojos gris paloma sosteniendo la mirada de él con una firmeza que no tenía nada que ver con el valor, y todo que ver con el hecho de que ella simplemente nunca había aprendido a temerles a los hombres que ocupaban demasiado espacio. Salvaste mi organización. Salvé unas planillas de cálculo. Tu organización es coincidencia. Los ojos de Román se sostuvieron en los de ella. El silencio entre ambos tenía peso. Presionaba contra las paredes del estudio como una pregunta que ninguno de los dos había pronunciado todavía. Fay. Era la primera vez que decía su nombre sin que estuviera pegado a una instrucción de seguridad. La forma en que lo dijo, bajo, deliberado, como si la palabra tuviera una textura que él sentía con la voz, le hizo algo al pulso de Fay que debería haber requerido atención médica. Gracias. 2 palabras de un hombre que gobernaba un imperio con silencios. 2 palabras que le costaron más que cualquier orden que hubiera dado jamás. Fay asintió. Sentía la garganta rara. De nada, hombre del almacén. La boca de Román hizo algo extraordinario. No la casi sonrisa, no la infraestructura de una sonrisa de verdad. Breve, devastadora, real.
Le cambió toda la cara. La cicatriz de su cuello atrapó la luz de la lámpara, y por un segundo se vio como lo que quizás había sido antes de que el peso de su apellido se le asentara en los hombros. Lev, que había estado observando desde la puerta, bajó el teléfono y se quedó mirando fijo durante 3 segundos completos, porque en 15 años de amistad, nunca había visto esa expresión en la cara de Román Cabana. Víctor Brandt fue arrestado 11 días después. La evidencia de la memoria USB, sumada al análisis de patrones de cumplimiento de Fay, le dio a los fiscales federales suficiente documentación para desmantelar toda la red de Brandt. Elliot Bass reapareció bajo custodia protectora, cooperando por completo. El piso 37 volvió a la normalidad. Sal siguió hablándole con ternura a la máquina de café. Marcus Chen retomó su campaña contra la máquina expendedora. El almacén de suministros siguió siendo accesible. El contrato temporal de Fay venció un martes. Estaba empacando su escritorio con cuidado, con método, como hacía todo, cuando las puertas del ascensor se abrieron y Román Cabana entró al piso 37. La oficina no se congeló esta vez. Simplemente hizo una pausa. Los teclados bajaron el ritmo. Las conversaciones se apagaron. Cada persona en el piso se dio cuenta del cambio atmosférico, de la misma forma en que los animales notan un cambio de clima. Román caminó directo hasta el escritorio de Fay. Ella lo miró desde abajo. Él llevaba color carbón, como siempre, pero ese día, debajo de la chaqueta del traje, su camisa era de un azul marino profundo que no había existido en su vestuario 3 semanas atrás. Fay lo notó de inmediato. Eso es color. Azul marino oscuro. Eso es color con problemas de compromiso, pero es color. La boca de Román se movió. La infraestructura estaba de vuelta. Esta vez se quedó más tiempo. Puso una llave plateada sobre el escritorio de Fay. Sin caja, sin discurso, solo una llave. Elegante, precisa, atrapando la luz de la oficina. Fay se la quedó mirando. ¿Qué es esto? Una llave. ¿Para qué? Para el piso 38. El piso 38. El piso del que nadie hablaba. El piso que existía como un rumor susurrado por encima de ellos. Fay miró la llave. Después a Román. Eso no es un puesto temporal. No. Me estás ofreciendo un trabajo permanente. Te estoy ofreciendo un escritorio permanente. Si decides trabajar en él, es decisión tuya. Fay estudió su rostro. La expresión controlada, la mandíbula capaz de nivelar muebles, los ojos verde profundo que, por primera vez en 20 días, sostenían algo que ella no había visto antes. Incertidumbre. El hombre más poderoso que había conocido en su vida, parado junto a su escritorio temporal, inseguro. Fay levantó la llave. Estaba tibia, como si él la hubiera sostenido en la mano desde hacía un rato antes de acercarse. Quizás desde el ascensor. Quizás desde el estacionamiento. Quizás desde un estudio a las 4 de la madrugada, cuando una temporal con una pulsera de dijes y talento para las planillas de cálculo le había sonreído y lo había llamado hombre del almacén. Fay se puso de pie. Seguía siendo 30 centímetros más baja que él. Todavía tenía que mirar hacia arriba. La diferencia de altura seguía siendo absurda. Se acomodó la blusa, se alisó el cabello, y después, con toda la sobriedad, toda la conciencia, y toda la comprensión exacta de lo que estaba haciendo, levantó la mano y presionó el dedo contra la cicatriz de su cuello. El piso 37 contuvo la respiración. Román la miró desde arriba, sus ojos verdes clavados en los grises de ella. La cicatriz estaba tibia bajo la punta de su dedo. El pulso de él latió una vez contra su toque. Firme, fuerte, vivo. Estás bloqueando mi futuro, dijo Fay en voz baja. La mano de Román se posó en la cintura de Fay. El calor se extendió por la seda de su blusa como el sol a través de un vidrio. Muévete. Fay sonrió. El hoyuelo apareció en su mejilla izquierda. Creo que ya no quiero. La otra mano de Román subió hacia su rostro, despacio, con suavidad. Como toca un hombre algo que ha tenido cuidado de no romper, y su pulgar trazó la línea de la mandíbula de Fay. A ella se le cortó la respiración. Sus ojos se quedaron fijos en los de él.
Detrás de ellos, Leb se apoyó contra el escritorio de seguridad y levantó su taza de café hacia nadie en particular. Marcus Chen se tapó la boca con las dos manos. Sal, que pasaba con insumos de mantenimiento, se detuvo, evaluó la situación, asintió con aprobación, y siguió su camino hacia la máquina de café. Entonces Román se inclinó, y Fay, que había pasado 20 días desafiando a un hombre 3 veces su tamaño, reorganizando su especiero, bautizando sus electrodomésticos, llamando a su vestuario, emocionalmente indisponible, y resolviendo una conspiración federal en su estudio a las 2:47 de la madrugada. Cerró los ojos. Cuando se separaron, el piso 37 todavía no se había movido. Fay abrió los ojos, miró la llave en su mano, miró a Román. «Tengo condiciones». Por supuesto que las tenía. «Margarita se queda». Él asintió. «Las toallas amarillas se quedan». Otro asentimiento. «¿Comes desayuno?» «Desayuno de verdad, con colores». Él hizo una pausa. «Eso puede ser irrazonable». Fay se rió. Después le volvió a tocar el cuello una vez más, ligero, rápido, con la confianza precisa y calculada de una mujer que había descubierto que el punto más peligroso del hombre más peligroso de la ciudad también era el más suave. Román cerró los ojos. Cuando los abrió, sostenían la calidez inconfundible de un hombre cuyo sistema se había caído 20 días atrás, y que no había hecho absolutamente ningún esfuerzo por reiniciarlo. ¿Algo más? Fay levantó su caja, se guardó la llave en el bolsillo del cardigan, el mismo bolsillo donde alguna vez una memoria USB lo había cambiado todo. «Llévame arriba, hombre del almacén». Román la miró durante un largo momento. El cabello rubio miel cayéndole sobre los hombros. La pulsera de dijes atrapando la luz. El hoyuelo. La mujer completa, sin miedo, poco razonable, que había entrado a su edificio como temporal y había reorganizado todo lo que le importaba. Entonces, porque algunas cosas simplemente exigen ser completadas, dio un paso adelante, se agachó, y volvió a cargar a Fay Aldrich sobre su hombro por segunda vez. El piso 37 estalló. Esta vez no en silencio. En risas. Lev aplaudió. Marcus Chen sacó su teléfono. Sal, a mitad de camino por el pasillo, se dio vuelta y también aplaudió. El cabello de Fay rebotaba alrededor de su cara. Su caja casi se cae. Le dio una palmada en la espalda a Román. «Esto es una venganza. Me volviste a tocar. Estabas siendo emocional». Estaba parado quieto. Emocionalmente. Román caminó hacia el ascensor. Fay se dio vuelta para mirar la oficina, su escritorio, su vida de 9 días que se había convertido en algo permanente. Lev levantó su taza. «Bienvenida al piso 38». Fay lo señaló. «Estás despedido». Lev sonrió. «Yo no trabajo para ti». Detalles. Las puertas del ascensor se abrieron. Román entró, todavía cargándola. Fay apoyó las 2 manos contra su espalda y sintió que sus hombros temblaban una vez, en silencio, en privado, solo suyos. Las puertas empezaron a cerrarse. En el último rayo de luz del piso 37, Fay Aldrich vio algo que recordaría durante mucho tiempo. Cada una de las personas del piso estaba sonriendo. Y en el ascensor, subiendo hacia el piso 38 y hacia lo que fuera que los esperara ahí. Escritorio nuevo, título nuevo, vida nueva. Construida alrededor de un hombre que hablaba en silencios y sonreía en terremotos. Fay pensó en la secuencia imposible de eventos que la habían llevado hasta ahí. Un contrato temporal. Un plazo de servidor compartido. Un almacén bloqueado. Un hombre desproporcionadamente alto. Un cuello. Un toque. Si hubiera sido más cuidadosa, habría esperado a que se desocupara el almacén. Si hubiera sido más prudente, habría caminado alrededor de él. Si hubiera sido más sensata, habría apuntado al hombro. Pero la vida rara vez se vuelve permanente por prudencia. A veces el momento imprudente es el que importa. A veces el blanco equivocado abre la puerta correcta. A veces una mujer pasa años en trabajos temporales, moviéndose de escritorio en escritorio, sin pertenecer a ningún lado, y después toca el cuello equivocado de un hombre y descubre que lo permanente no es un contrato.
Es una decisión que alguien toma cuando deja de tenerle miedo a quedarse. La mano de Román descansaba en la parte de atrás de la rodilla de Fay. Cálida, firme, presente. Fay sonrió contra su hombro. Tu ascensor es muy lento. Es un ascensor normal. Debería ser más rápido. Tengo condiciones que implementar. Los hombros de Román volvieron a temblar. Las puertas se abrieron al piso 38. La luz se derramó sobre ellos, cálida, brillante, llena de lo que sea que viniera después. Y por, quizás, la segunda vez en su vida, el hombre más temido de la ciudad hizo algo que su organización todavía no terminaba de acostumbrarse a ver. Se rió. Y la llevó a casa. Si esta historia te encontró esta noche, deja que se quede contigo. No la sigas de largo. Quédate un segundo con ella. Porque a veces la persona que desordena tu mundo entero no es la que tiene el poder, ni el título, ni el plan. A veces es la que tiene una pulsera de dijes y un talento para el caos, la que simplemente se niega a tenerle miedo al espacio que ocupas. Y a veces lo más permanente de tu vida empieza con el comienzo más temporal. Si sentiste algo, si sonreíste, si una frase se te quedó grabada, suscríbete, deja un comentario. Contame cuál fue tu momento. Porque este canal no se va a ningún lado. Y ellos dos, tampoco.